Estimados estudiantes, muy buenas tardes a todos y a todas. La idea es potenciar el audio para efecto de que podamos, por supuesto, darle alcance a la retroalimentación de la evaluación de la unidad número 1 como tal. Si ustedes me permiten, voy a compartir a través de la aplicación el archivo que refiere puntualmente. Vamos a ver si lo logramos unos momentos, por favor, que refiere puntualmente a la evaluación de la unidad 1. Voy a compartir aplicación. Vamos a ver si aquí lo podemos hacer. Y aquí tenemos la presentación de la evaluación de la unidad número 1, cual fuese, por supuesto, el conjunto de interrogantes que fuese absuelto por ustedes como tal. Yo voy a entrar en materia rápidamente para efecto de lograr esta grabación y los fines de ella. La primera pregunta estaba encaminada a la definición jurídica de lo que se entiende por persona natural y persona jurídica. Entonces, claramente, cuando nosotros hablamos de persona natural, la cual reposa en el artículo 55 del Código Civil, donde señala de que todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición, es considerada persona, y el ser humano mismo, ¿no? Sin que por ello distingamos hoy ningún tipo de género, es sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, ese es el concepto, digamos, más básico que podemos tener de persona natural. Por ende, también la persona jurídica lo refiere el artículo 545 del Código Civil como una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, de ser representada judicial y extrajudicialmente, que las personas jurídicas también son una ficción legal que se crea mediante un acto jurídico y que también tiene capacidad o es sujeto de derechos y obligaciones, y el mejor ejemplo que podemos situar en cuanto a la persona jurídica es, por supuesto, las empresas, las multinacionales, son personas jurídicas. De las grandes diferencias que encontrábamos era que las personas jurídicas no poseen estado civil. Este está más bien relacionado con un atributo de carácter extra patrimonial, si lo pudiéramos decir. Las personas naturales sí gozan de este estatus civil. Las personas naturales tienen una existencia física, biológica, natural, en tanto que las personas jurídicas no. Recordemos que es una ficción legal. Mm, la persona natural también es responsable individualmente por las deudas y obligaciones que pueda contraer, mientras que la persona jurídica se limita a la capacidad de los socios y a la capacidad patrimonial de la empresa. La persona natural, que esas fueron de las diferencias más recurrentes dentro de la prueba, actúa por sí misma, mientras que la persona jurídica tiene que actuar para poder tener la capacidad del ejercicio de los derechos y obligaciones a través de un representante legal. Tengan en cuenta también que estas respuestas o retroalimentación de las preguntas, uno lo hace con una aproximación de respuesta general. Hay muchos de ustedes que han colocado otras diferencias y que también han sido aceptadas dentro del interrogante. La segunda pregunta hacía alusión a explicar cada uno de los atributos de la persona natural o física. No me voy a situar en la definición de cada uno, simplemente los voy a mencionar, puesto que si hay una mención de ellos es porque también la respuesta tiende a ser correcta por el hecho de que tienen la claridad de cuáles son. El nombre, el domicilio político y el domicilio civil, domicilio convencional, domicilio legal. También hemos visto estas subdivisiones de domicilio, sin embargo, quienes no lo colocaron bajo esta subdivisión, igual al explicar domicilio, también valí la respuesta o la validé. La residencia, la habitación, la capacidad jurídica es una de los atributos de la personalidad, el estado civil, la nacionalidad. El patrimonio también es un atributo de la personalidad de la persona natural.
El desarrollo de la tercera pregunta indicaba puntualmente la explicación del artículo 74 del Código Civil y hacía referencia a la existencia legal de toda persona, cómo se materializa, cómo se concretiza este principio de existencia legal, cuáles eran las tres condiciones. Entonces, también se solicitaba mucha precisión en la respuesta y en razón de ello, por supuesto, hay tres requisitos que establece el artículo 74, que es la separación del niño respecto de la madre, que la separación debe ser completa y que la criatura debe sobrevivir a la separación siquiera un instante para la probatoria legal. La cuarta pregunta nos hacía alusión a la explicación del artículo 78 del Código Civil, a donde la persona termina en la muerte natural, cuáles son las consecuencias jurídicas de la muerte, ¿no? Respecto de una persona natural o física. Y dentro de esa respuesta tenemos que la muerte produce consecuencias tales como la transmisión de los bienes del fallecido a sus herederos, si hay un vínculo de orden matrimonial, la disolución de este vínculo, la extinción de los derechos que son intransmisibles, como es la pensión de alimentos, los derechos de usufructo, de usar, el uso, la habitación, el término de ciertos contratos o asociaciones comerciales producto de la muerte de uno de los contratantes, la extinción de la oferta de celebrar contrato por la muerte del proponente, claramente, pareciera muy lógico, y la extinción de algunas acciones civiles, como es, por supuesto, la nulidad de matrimonio y el divorcio como tal. Dentro de los múltiples o dentro de las consecuencias más importantes que tiene, por supuesto, la muerte. La quinta pregunta aducía cuál era el objeto de la muerte presunta. Y es que el objeto de la muerte presunta precisamente va dirigido a tutelar o resguardar los intereses de la persona que ha desaparecido, los intereses de los terceros, ¿no? Principalmente aquellos que tengan derechos eventuales en la sucesión del desaparecido. El interés general de la sociedad de que no haya bienes y derechos abandonados, que no queden como a la suerte, ¿no? Y que atentan, por supuesto, la ley lo considera como que atenta contra el principio de la libre circulación de la riqueza. Entonces, definir la suerte, o sea, la mirada, el objeto de la muerte presunta es más que todo una mirada de orden patrimonial, ¿no? Que lo que busca es una suerte de equilibrio en los bienes que van a ser o que van a tener el orden sucesoral. ¿Ya? ¿Cuáles son? La sexta pregunta también aducía o relacionaba cuáles son las diligencias que se deben cumplir con la muerte presunta. Vamos a ver si se logra visualizar. Ahí se logra visualizar, muy bien. Y básicamente las diligencias, voy a tratar de citarlas y ser muy breve, pues que quienes las hayan enunciado tienen la claridad de cuáles son las etapas. Se tendrá que citar al desaparecido mediante 3 publicaciones en el diario oficial, corriendo más de 2 meses entre cada citación. Eso lo vemos en el artículo 80 del Código Civil y 81 subsiguiente. Deberá oírse al defensor de ausentes, que también se constituye como una suerte de auxiliar judicial que asume la representación de la persona que ha desaparecido en virtud de velar, como se dice, por los intereses del mismo. Viene la etapa de orden probatorio que se dictamina a través de lo que determina el juez de la causa y, por supuesto, la etapa final, que es la declaratoria de muerte presunta, no sin antes haber pasado por los decretos de bienes posesorios y con la sentencia, los decretos de bienes de posesión efectiva o definitiva, lo cual obviamente esta declaración de muerte presunta debe inscribirse en el libro de defunciones del registro civil definitivo. Entonces, esta declaratoria de muerte presunta o sentencia que declara la muerte presunta tiene efectos, por supuesto, erga omnes. La séptima pregunta
aducía fundamentalmente a cuáles eran los casos especiales de muerte presunta. Hay unos casos muy particulares, cuáles son, por supuesto, si el desaparecido es una persona que sufrió una herida grave en la guerra o le sobrevino otro peligro semejante. También nos habla de los naufragios y nos habla, por supuesto, de la tercera situación, que es el sismo o catástrofe como tal. Hablando de una de las etapas que suceden dentro de la declaratoria de muerte presunta, la octava pregunta aducía precisamente a hacer una diferenciación entre el decreto de posesión provisoria de bienes y el decreto de posesión definitiva de bienes, que son etapas diferentes en el proceso de declaratoria de muerte presunta de una persona desaparecida. ¿Ya? Entonces, el decreto de posesión provisoria se concede luego que han transcurrido 5 años. Y aquí yo creo que con esta respuesta aclara un poco el término dentro de los 2 años y 5 años. ¿Ya? Dentro de los 2 años empezamos a considerar que esa persona posiblemente puede iniciarse el trámite para ser declarada muerte presunta. En este momento o en ese instante hay una disolución de la sociedad conyugal o cualquier régimen que hayan optado claramente y se procede a la apertura y publicación del testamento del desaparecido si es que lo hay. Lamentablemente en algunas oportunidades no lo hay. Entonces el juez tendrá que obviamente dar lugar a la división de los bienes provisoriamente de los que son considerados herederos o poseedores provisionales de los bienes del desaparecido como tal. El decreto de posesión definitiva se concede cuando definitivamente ya hemos tenido, hay un tiempo, cuando ya se ha tenido y se ha concedido la declaratoria de muerte presunta como tal. Se dice que la posesión definitiva de los bienes es una consecuencia de la sentencia que declara la muerte presunta. El decreto de posesión definitiva lo que hace es reconocer a los herederos legítimos, en este caso a los hijos, al cónyuge, a los que tienen la calidad de herederos, la condición definitiva como tal y les quita o les resta o les quita en el fondo esa situación provisoria que inicialmente le dio el decreto de posesión provisoria a través de la administración provisional de los bienes del desaparecido. El decreto de posesión definitiva es una medida de carácter permanente que se concede cuando ya ha pasado un tiempo suficiente. Es más, también podríamos decir que el decreto de posesión definitiva se otorga inclusive posterior. Hay algunos jueces que con la sentencia de declaratoria de muerte presunta dejan la administración provisional de los bienes, enmarcan o determinan un plazo para conceder el decreto de posesión definitiva de bienes. Pero en todo caso, el decreto de posesión definitiva de bienes es una consecuencia de la declaratoria de la sentencia de muerte presunta y tiene por fin materializar de manera permanente la transmisión de los bienes del desaparecido ya considerado fallecido por la sentencia que declara la muerte presunta. Había realizado en la novena pregunta cuáles eran las diferencias entre eutanasia y muerte asistida. Entre la eutanasia, el médico suministra el medicamento para dar muerte al paciente, mientras que en la asistida, por lo general, se otorga a la persona, se le entrega a la persona, casi que hay una individualización de la acción, el fármaco, para que ésta por su propia iniciativa termine con su vida. Teníamos que establecer 4 diferencias, también los grados de intervención en la eutanasia, hay terceros involucrados, mientras que en la muerte asistida solamente está la persona que decide por sí misma, obviamente, asumir la injerencia o el recibir cualquier medicamento o fármaco que acabe con su humanidad. La 10ª pregunta estaba dirigida al análisis del caso de Tony Nicholson,
el cual un paciente que se le concedió la eutanasia a posteriori, donde hacía mención de la tortura psicológica, que era, por supuesto, vivir con una enfermedad que le había perdido, que le había restado su dignidad y calidad de vida, eh, y que de una u otra manera lo que buscaba era la materialización de la muerte digna, ¿no? Yo les solicité a ustedes que plasmaran una opinión, ¿ya? Habían sido 7 años de las cuales Tony Nicholson había estado en estas condiciones tan deplorables, de un sufrimiento in extremo, y lo que les solicitaba era que hicieran una diferenciación entre la eutanasia activa y eutanasia pasiva, ¿ya? Como para un poco documentarse sobre esta finalidad de la existencia de la persona y también plasmaran, por supuesto, su sentir frente a este caso. En la mayoría de las oportunidades, esta pregunta es aceptada como válida, como total en su puntaje, puesto que plasma la mirada, el enfoque y la visión que cada uno le impregna a la respuesta de la pregunta como tal. Esto, por supuesto, a grandes rasgos para hacer una retroalimentación de la prueba y que de una u otra manera, por supuesto, ustedes tengan un referente para poder establecer si hay alguna disconformidad, inquietud frente a la calificación obtenida. Un saludo para todos, que tengan excelente jornada. Chao, chao.